Saludos, ¿cómo están? Aquí estoy en Quicosia. Feliz porque está Pedro Benítez aquí con nosotros. Y Pedro me trae muchos recuerdos. Ahorita en el maquillaje los mencionaba. Durante la campaña del 2015, todo lo que fue las primarias y todo lo demás, nosotros recorrimos el país juntos y Marrero en unas partes con Guaidó. Íbamos en esos, y Roland Carreño. Claro, claro. Yo me acuerdo que íbamos hacia Barquisimeto y los dos empezamos a hablar de historia en el carro, porque tú eres historiador y a mí tú sabes que me apasiona. Y era divertido. Y yo te dije, esto está bueno para hacer un libro o una película. ¿Recuerdas toda esa cosa bonita, chico, esa campaña del 2015? Una gran campaña de 2015, la campaña parlamentaria. Y tú habías salido de AD. Bueno, sabes que uno nunca se va de AD. Es verdad. Uno AD nunca con se va de AD AD, hasta que se muere. decía Rómulo Betancourt. ¿Cómo ves este conflicto que tiene AD ahorita? Bueno, mira, muy lamentable. Yo, desde mi punto de vista, no es un conflicto, porque yo que conozco bien a AD y mantengo mis relaciones, mi contacto con los que han sido mis compañeros durante muchísimos años, la estructura del partido sigue con Henry Ramos. No, creo que hay un solo secretario general que se fue con Bernabé, pero incluso que es el caso de Carabobo, pero incluso ese comité seccional está con Henry. Entonces lo que es la estructura nacional de AD, incluyendo Amazonas, sigue con Henry. Lo que ha hecho Bernabé, más bien, yo lo que creo, la impresión que tengo, lo que ha hecho es cohesionar a la gente en torno a Henry, porque también aquí hay un hecho que en este tema en particular se olvida, Kiko, es que los partidos de oposición, estos partidos que han sido judicializados, valieron 2 veces ante el Consejo Nacional Electoral. Y ese Consejo Nacional Electoral reconoció esas directivas. Entonces, bueno, aquí tenemos el asunto de que el Consejo Nacional Electoral decide a quién le da o no le da la tarjeta. O sea, cuando se lo hizo a los partidos, se lo hizo a Copey, muy poca gente levantó la voz, pero ya se lo había hecho el PPT una vez, tú recordarás, se lo hizo a Podemos. Cuando estaba y AD con Henry Ramos con el conflicto con Timoteo. Sí, pero eso fue otra cosa, pues eso fue empezando el régimen de Chávez y ahí sí fue una división y hubo unas primarias de por medio en aquel proceso, porque era de los Chorros y AD la Florida. Eso sí, pero fue un cisma distinto. En este caso es Bernabé, que es el secretario de organización, bueno, le dieron arbitrariamente la tarjeta, o sea, judicializaron el partido. Pero bueno, vemos que ahora le están aplicando eso a la izquierda ¿No viste que chavista, a la disidencia chavista. A Tupamaro. Entonces, bueno, es parte de la forma como que Maduro está montando el proceso electoral de diciembre. Cierto, leí hoy, haciendo el programa de radio, que Maduro hace un llamado a dialogar a la conferencia episcopal después del documento este famoso. Con la iglesia hemos topado. Sí. Bueno, sería interesante ver qué. Interesante, me parece. Ahora, yo te iba a comentar, Pedrito, una cosa que me parece a destacar en lo que está ocurriendo. Yo pienso que después del 2017, de las manifestaciones, de la muerte de tanta gente allí, 140 más. Sí, eso produjo un dolor muy, muy fuerte en el corazón del sector opositor. Y como no hubo explicación porque se salió de la calle para ir a la elección sin decir nada, se generaron unos vacíos que a la larga fueron llenados por un discurso que decía que la oposición no perdía, sino que había unos traidores. Claro. Y fueron envenenando. Sí, colaboracionistas. Claro. Pero yo leí una carta en estos días de una señora que era militante revolucionaria y le dice, Maduro, me voy de la revolución porque ya la revolución no significa lo mismo. Yo lo único que te pido es que no me digas traidor. Pero cuando uno ve que el traicionómetro te apoderó de gobierno oposición, tú de ahí comienzas a reflexionar sobre, oye, ¿qué es esto? Porque no puede ser que, fíjate, estos partidos intervenidos, todo lo que pasó con la Asamblea Nacional, tú puedes decir que hay unos alacranes, los compraron, pero eso tiene un fondo. ¿Por qué esta fragmentación, esta profunda división, pedacitos y pedacitos, 120 partidos de oposición? Bueno, en Venezuela, vamos a estar claros, en Venezuela siempre ha habido muchos partidos. Oye, pero está récord. Pero siempre ha habido. Pero hay una fragmentación. Y no es normal. Bueno, ya va. Vamos por parte para no confundir la gimnasia con la magnesia. Pero, una cosa son las maniobras que ha hecho el gobierno. Fíjate tú que incluso Pero ahí tú no crees que hay unas razones, porque esa división apareció con un documento cuestionando las políticas de Guaidó. Eso que Parra, Brito, eso apareció ahí. Sí, bueno, pero aquí hay dos. Bueno, métete en eso. Hay dos niveles. Una cosa son los partidos judicializados. La cantidad de partidos en Venezuela es una cuestión histórica. Incluso Chávez, siendo presidente, acuérdate, cuando él quiso crear el Partido Único de la Revolución,
Un montón de partidos se resistieron. Ese fue el primer conflicto que hubo en el chavismo Bueno, ahí se salió Ismael partidista. García, esos grupos. El PCB no se quiso sumar al PSUV, tú recordarás, vino el conflicto con el PPT, con Podemos. Es decir, este es un tema que también tiene que ver con la cultura política venezolana. Luego tienes el tema que es la maniobra que ha hecho Maduro a través del TCJ de judicializar los partidos, convertirlos en partidos No, eso sistémicos. estamos de acuerdo. Eso es un asunto. Ahora, Pero hay un tema hay que de ver el fondo. fondo. Ahora, Ah. hay un tema de fondo, sí hay un tema de fondo, que es cuál es la estrategia opositora. Ese es el tema de fondo, sobre el cual no se ha logrado construir un consenso. ¿Para dónde es que vamos? Yo he venido planteando lo siguiente, bueno, soy el único, varias personas lo he ido planteando, pero quiero plantearlo muy puntualmente, para precisarlo. El centro de la política opositora, Kiko, tiene que ser la lucha por el voto, por elecciones libres, justas y transparentes. Que tú me dijiste que no era del Universal, sino No, que esa la era hizo de la Gran Aldea. Muy buena. Muchas gracias. Le hizo Adriana Núñez Rabascal, la que me hizo la entrevista, después ellos la transcribieron y la publicaron. Pero mi punto central es que la política opositora tiene que ser sobre el voto. Ahora, lo que uno ve es que hay mucha gente que está en la oposición que aparentemente no cree en eso. Entonces repiten lo del TIAR, repiten lo del 187, repiten lo del R2P, lo de la Alianza Liberadora, que desde mi punto de vista me parece son puras tonterías y fantasías, ficciones que le hacen mucho daño al campo Tú lo democrático dices ahí, venezolano. creas una ilusión que después produce frustración. Una frustración, que es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo que la oposición tiene que definir es cuál es el centro de su lucha. Así es, ahí entonces entra el tema de si se vota o no se vota. Bueno, hay mucha gente que ha dicho, y yo comparto ese criterio, que votar o no votar es un hecho táctico. En el año 52, en medio de una dictadura, la oposición que estaba tolerada y la oposición clandestina decidió participar y fueron a esas elecciones y tuvieron un gran triunfo. En el 57 decidieron no participar, se abstuvieron. Pero el centro de su mensaje fue siempre el mismo. Entonces, el centro de la lucha en Venezuela democrática tiene que ser el rescate por el voto. Nuestro discurso tiene que ser exigiendo elecciones libres, justas y transparentes y dejar de poner nuestra política en los aliados externos, que son importantes, claro que son importantes, pero a mí me parece que es evidente que nosotros no podemos, nuestra política no puede depender de lo que ocurra en las elecciones en Estados Unidos. Y sobre eso tenemos una larga experiencia en el resto del mundo. Fíjate, ahora, sobre esto hay diferencias. Metiéndonos en el tema, a mí me preocupa, te lo planteo como historiador, durante el proceso insurreccional del MAS y el MIR, Betancourt sacó al Partido Comunista del MIR, eso me lo contó una vez Pompeyo Márquez, como una reflexión que yo compartí, los sacó de la legalidad, los impulsó con el influjo de la Revolución Cubana, y había la juventud de ambos partidos estaba emocionada. Bueno, Betancourt fue con una política hasta que allanó el Parlamento y lo sacó de la legalidad, los aisló y terminaron, esos partidos metió en una guerrilla en un país que se estaba convirtiendo en un país urbano, ¿no? Y por esa vía fueron derrotados. Pero cuando vino la derrota, primero, reconocer la derrota fue un drama muy feo. Fue una derrota militar y también una derrota política. Y además, a todas luces, la historia demostró que en el momento en que la democracia naciente estaba dando educación, servicios, la economía en su mejor momento, y esto es hablando de hecho, hubo un grupo que se pacificó, que volvió a la legalidad, y hubo unos grupúsculos que nunca se pacificaron. Pero fíjate que en el proceso de reconocimiento a la derrota, hubo mucha división, mucha culpa, muchos dedos, mucha segmentación. Sí, eso ocurre mucho. Tiene que ver con la derrota, con el hecho que no tienes victoria. Vamos a ir al corte, que ya me están haciendo señas para que me des tu opinión sobre estas cosas, porque creo que por ahí podemos entender este proceso de fragmentación, que no es de división, es de fragmentación. Ya regresamos. Seguimos con Pedro Benítez, historiador, amigo. Pedro, entonces, fíjate, ese proceso de reconocer que se había perdido produjo una chadera de culpas muy grande, pero era derivado de la derrota. Bueno, eso también pasó en la Segunda República Española. La derrota militar hizo que lo que quedaba de república, los republicanos pasaron 4 décadas echándose la culpa a nosotros. Un proceso humano muy normal. Ahora bien, el punto es, Kiko, haciendo la comparación que tú haces con lo que ocurrió aquí en los años 60, es que mientras Maduro no estabilice el país, no rompa las sanciones internacionales, no consiga asistencia internacional, no logra recuperar la hiperinflación, que la economía vuelva a crecer, el país no se va a estabilizar. Entonces, este debate que hay en la oposición
en realidad es un reflejo de lo que está pasando con la sociedad venezolana. Así es la manifestación totalmente de acuerdo. porque esto también está ocurriendo en el chavismo. Pasa en el chavismo, no se sabe. Pero ahí están las declaraciones de Néstor Francia, de que disolvieron ordenaron disolver la ANC y ni ellos y él se enteró por la prensa y lo que pasa con Tupamaro, lo que pasa con los otros partidos. Entonces, este país, Kiko, necesita un gran acuerdo nacional. Inevitablemente, tarde o temprano nos vamos a tener que poner de acuerdo. Desde mi óptica, el principal obstáculo para ese acuerdo ha sido Maduro. Ahora, del otro lado, no puedes renunciar entonces a seguir predicando en la necesidad de un acuerdo político. O sea, el periodo más largo que este país tuvo de estabilidad fue producto del Pacto de Punto Fijo. Es así, que incluso, aunque el Partido Comunista no lo firmó, sí lo suscribió cuando se hizo la Constitución del año 61. Entonces, Venezuela, una de las peores cosas que nos ha pasado en los últimos 20 años, y un poco más, para ser justo, es que aquí se ha satanizado el acuerdo. Entonces, cualquier diálogo, acuerdo, negociación, ya es un crimen, ya es una traición. No, el chavismo es una realidad política y la oposición también es una realidad política. Y mientras aquí no hay un acuerdo político, este país no se recupera. Entonces, aquí sí me parece que la oposición tiene que ser muy clara. Y tiene que decirlo claramente y pagar el costo político que eso implique. Y decirlo aunque en este momento no sea popular, ni agarre titulares, ni like en Twitter o en Instagram. Pero hay que decirlo. Nosotros tenemos que seguir predicando en función de la negociación y el acuerdo político, porque tarde o temprano nos vamos a tener que sentar en una mesa de negociación. Ojalá en el chavismo hubiera un Adolfo Suárez, ojalá hubiera un Gorbachov, hubiera un reformador que entendiera eso. La única manera de salir de como dice, le leí en estos días a León Arismendi, la única manera de salir de un callejón sin salida es retrocediendo, no queda otro. Entonces, todo el país completo, chavismo y oposición, estamos metidos en un callejón sin salida. Entonces, ¿cómo salimos de este callejón sin salida? Yo creo que, fíjate, te lo planteo, la reflexión que yo hago, yo creo que hay que salirse de la confrontación, que es un esquema en el cual el gobierno dice, esto me quieren tumbar, y entonces los meto preso, los persigo, porque me quieren tumbar, y esto dice, este me mete preso, y no sé qué cosa, hay que tumbarlo. Entonces, ahí hay un círculo vicioso que además está lleno de odio. Es odio, o sea, es un estado de ánimo, bueno, además con Bueno, parece que estamos atrapados entre los dos radicalismos. Sí. Hay un radicalismo en el chavismo y vamos a decir claro, hay un radicalismo en la oposición. Por supuesto, desde mi punto de vista, el radicalismo de la oposición, yo lo pongo entre comillas, pongo un radicalismo de cartón. Se la plazan ¿Por qué? Bueno, porque se la plazan hablando que es un conglomerado criminal, que esto solamente sale por la fuerza, pero es puro discurso. Son incapaces de poner un paquete de triquitraques en el silencio. ¿O no es así? Menos mal. Menos mal, bueno, gracias, afortunadamente. Pero le hacen mucho daño a la oposición y le hacen mucho daño al país porque están levantando permanente unas expectativas que después no se cumplen. Nos han tenido durante un año con la idea, y tú ves algunos analistas diciendo, no, es que Venezuela es un problema para Occidente y va a venir una invasión, y eso es falso. Es mentira. Eso es mentira. El cambio en Venezuela va a ocurrir dentro de Venezuela. Yo sé que uno dice estas cosas, a mucha gente esto le molesta, pero esto hay que decirlo, porque no podemos seguir alimentando fantasía. Uno de los problemas que tenemos como hemos tenido como oposición es un mal manejo de las expectativas. O sea, nos las pasamos diciendo, falta poco, en una semana, en 2 meses, ya está caído. Pasan los meses, pasan las semanas, Maduro no se cae y por supuesto hay una frustración. Entonces, aquí se usa, yo repito mucho que se ha usado el discurso de Winston Churchill del año 40. Lo que se les olvida a la gente que cita el discurso de Churchill es el contexto. La guerra. La guerra. Churchill no le dice a los británicos, señores, nosotros el 15 de junio vamos a estar en Berlín. Y Hitler está asustado y nos tiene miedo y está derrotado. No les dijo eso. ¿Qué le dijo a los británicos? Ahí vienen, estamos solos, nos estamos bombardeando, aquí solo nos queda sangre y resistir hasta el último hombre. Hizo un llamado a la lucha. Eso es el mensaje que la dirigencia opositora le tiene que dar al pueblo venezolano. Aquí no hay salidas mágicas. Esto es un proceso político, un proceso histórico. Pero fíjate, producto de la manera en que se han conducido las cosas, porque además, si algo caracteriza a la revolución, es que la revolución siempre enfrenta una contra. Su alma es la confrontación. Siempre necesita un enemigo. Sí. Por eso es que la derecha. Por eso es que Trump nos recuerda tanto a Chávez. Claro. Fíjate que voy a ir con lo de Trump. Trump dice, cuando la señora Obama tira ese excelente discurso sobre la sensibilidad social, preocuparse por los demás, amar al país, y dice, pero tú eres el culpable porque tú eres un divisionista, tú eres el que descuidaste el COVID, y le cae encima. Él dice, si gana Biden, vamos a parecer Estados Unidos a Venezuela. Y entonces ahora oyes que viene, van
va a evitar que el diésel entre, con la cual muchas plantas eléctricas funcionen, no solo un problema de transporte colectivo que funciona con diésel, Sí. y estas compañías que tenían un permiso de los FAC para funcionar en Venezuela, la Chevron, también las van a sacar y amenaza con que Venezuela se ponga más fea porque a él le interesa vender a los Estados Unidos, que esto cosa es horrible, pero tiene una complicidad interna que juega también, bueno, porque es una confrontación dura de odio, ni agua para el enemigo, a que se produzca una profundización de la crisis para que se activen fracturas, no sé qué cosa, y entonces salgamos de ahí. Pero lo cierto es que el venezolano que está padeciendo, que tiene hambre, mira la cantidad de amigos que yo tengo sin platica, pelando, que uno tiene que estar ayudándolo, Perdóname. y eso que uno no tiene Y te nada. voy a decir una cosa, Importante. y eso ocurre en el chavismo. Así es. Y ocurre... Y no puede ser insensible frente a y eso. ocurre también en la Fuerza Armada Nacional. En todos lados, porque En el todos país está lados, así. Porque el país está así. Ahora no puede ser insensible y entonces, porque a Trump le convenga en su campaña poner el ejemplo de esto, entonces vamos a fregar esto para que Trump gane. No. Lo peor que nos puede pasar, una de las peores cosas que nos puede pasar es la cubanización de la política venezolana. Así es. La oposición cubana pasó 60 años esperando que Estados Unidos le resolviera el problema. Estados Unidos nunca lo hizo. Lo que ocurrió fue que el tema Cuba se convirtió en un tema de debate electoral entre republicanos y demócratas. Y en eso estamos de Eisenhower para acá. Entonces Kennedy le echaba la culpa a los republicanos, después los republicanos le echaban la culpa a Kennedy, y así han pasado 6 décadas en Cuba. Nosotros no podemos permitir eso. Es decir, no estoy diciendo que las aliados internacionales no sean importantes, por supuesto que lo son, pero tienen que funcionar en función de nuestra política, no de la política electoral de ellos. O sea, no convertir a Venezuela en el tema para que ellos obtengan votos. No, Venezuela tiene un problema muy grave. Es un problema regional, por las razones que ya conocemos. Bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo se construye entonces la salida de esta situación? Hay cosas que dijo Abrams en meses pasados que me parecieron muy sensatas. Sí, Aquí hay que no, construir un también. acuerdo. Bueno, tenemos que montarnos en eso. Bueno, Dios, ni Maduro ni Guaidó, vamos a buscar. Está bien, incluso la posición que tuvo Juan Guaidó el año pasado cuando él hizo esa propuesta fue muy sensata, porque se inclinó en función del acuerdo, y eso me parece muy bien. Cuando él hace eso hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo. Bueno, ni Maduro ni yo vamos a constituir un gobierno de transición que convoca elecciones libres y se respeta a todo el mundo. Es decir, no repetir la mayor catástrofe que ha tenido la política venezolana en los últimos 20 años, que fue el Carmonazo. Así es. Porque el Vamos a Carmonazo fue precisamente eso, la imposición de un país sobre el otro. sobre el otro. Y no el entendimiento necesario, sobre todo en tiempos de pandemia, que es más feo todavía. Hay no sé si viste el análisis de data análisis sobre lo que nos viene después de la pandemia. No, no lo he leído. Unos datos No lo he leído. interesantísimos ahí. Ya regresamos. Data análisis dice que el país está moviéndose, que está cambiando, que hay unas cosas buenas que están apareciendo y que todo esto que está, el discurso de Capriles, la iglesia, lo que tú estás diciendo, esa reflexión pública, Bueno, pues este país va a tiene- mover el país. Es que este país tiene una gran demanda de Sí, cambio. Lo que nos así ha es. conseguido es canalizarla. Claro, porque repetimos errores, no corregimos. Ya regresamos aquí con Pedro Benítez. Fíjate, te mencionaba el documento de data análisis, el último, porque el país pareciera empezar a reaccionar sobre este enfrentamiento entre los dos sectores que no creen en las vías democráticas para la resolución de los conflictos y que empiezan a producirse expresiones de cambio. 64% rechaza las sanciones porque cree que ya perjudican al pueblo. Pero no solo eso, hagan parecido con el delivery, se puso de moda, los negocios por internet ahora son Bueno, soluciones. la economía se dolarizó. Sí, las farmacias y los medicamentos han pasado a ser prioritarios. El único sector del país que tiene beneficio, 30% del sector farmacéutico, producto del cuidado de la salud, que antes no nos cuidábamos. Pero dentro de todo esto aparece el documento de la iglesia, la asamblea anual de fe de cámaras, gente como tú, gente como yo, que empieza a decir, un momentico, ya va, vamos a discutir esto, porque ninguno de estos dos sectores, ni gobierno y su radicalismo, ni el sector opositor radical, acepta la discusión de los errores o de los problemas, de las causas que originan toda esta conflictividad. No hay debate. No, pues, Sin embargo, ahorita hay debate, ha aparecido un debate. Bueno. Y fíjate el impacto del documento de Capriles. Bueno, ese debate se tiene entonces que imponer por encima de las agendas particulares, porque lo que hay en un sector de la oposición, lo digo claramente, María Corina Machado y Antonio Ledesma y compañía, es imponerle su política, que no es otra sino destruir el liderazgo opositor. Eso es lo que ellos están buscando, porque creen que lo van a reemplazar. Para plantear qué, no lo sé,
Porque cuando tú los precisas, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Están de acuerdo entonces con que esto tiene que ser por la fuerza, por la vía armada? Entonces empiezan a culipandear. Entonces tú te das cuenta que lo que hay es una estrategia para tratar de destruir al resto de la oposición. Entonces, una crítica constructiva que uno hace es que la dirigencia opositora, los partidos políticos reales que tienen implantación social en el país, no se pueden seguir condicionando por ese sector. Y pasa que la misma dinámica ocurre del otro lado. El Chemo está en un proceso de autodestrucción porque hay un grupo muy radical, donde la cara más visible es Diosdado Cabello, que le impone una agenda a todos los demás. Entonces vamos a seguir por esta vía que ha hecho que la economía venezolana se haya reducido un 80% en 7 años, que ha hecho que más de 5 millones de venezolanos se han ido del país. Vamos a seguir por esta vía. Entonces, no se trata de que yo esté equiparando aquí la responsabilidad de los que han ejercido efectivamente el gobierno con la oposición, porque evidentemente la responsabilidad de esto es de Nicolás Maduro, obviamente. Obviamente el chavismo ha tenido durante 20 años el poder para cambiarlo todo. Cambiaron la posición del caballo del escudo nacional, le pusieron una estrella más a la bandera, le cambiaron el nombre del país, cambiaron la constitución, han sido el poder y han tenido dinero para hacer todo. Podemos que, desde el punto de vista histórico, ellos son los responsables de esto. Pero nosotros de este lado no podemos seguir contribuyendo también a esa misma política enloquecida. Entonces aquí esto es muy sencillo, este es un llamado a la sensatez. Entonces lo que yo siento en el caso del documento de la conferencia episcopal es eso, es un llamado a la sensatez. No se trata de que si llamas a votar entonces eres un traidor. No, entonces si no llamas a votar eres un golpista. No se trata de eso. Se trata de que tenemos un problema, que hay que rescatar el valor del voto. Ahí está la iniciativa que tomaron Andrés Caleca y la doctora Egle González Lobato, haciendo este recurso, que yo también lo firmé, muchos lo firmaron, que se presentó creo que ante la sala electoral del TCJ. ¿Para qué? Bueno, pidiendo que se suspenda el proceso electoral y tengamos un proceso electoral que sea acordado por todos los sectores, sin partidos judicializados, sin dirigentes detenidos o inhabilitados, y un proceso electoral que le dé confianza a los venezolanos. Y el que ganó, ganó, y que se le respete. Y el que perdió, perdió, y que también se le respete. O sea, esto no significa que el que ganó va a barrer al que perdió, y el que perdió tiene que admitir al que ganó, y que esa es la voluntad del pueblo venezolano. O sea, ¿cómo resolvemos nosotros esto? Con lo que está en la Constitución. Tan simple como eso. Si nosotros hubiésemos respetado como país la voluntad popular expresada el 6 de diciembre del año 2015, a esta parte, mira, nos hubiéramos ahorrado toda esta tragedia. Nos hubiéramos ahorrado toda esta, ya Venezuela estaría recuperándose. Pero hay que respetar las reglas del juego, y hay que respetar las normas de la democracia. Entonces, la oposición venezolana, que está en una situación tan complicada, tan difícil, porque le quitan los partidos, las persiguen, los meten presos, los inhabilitan, ya sabemos todo eso, tiene que actuar con muchísima sensatez y con mucho sentido de responsabilidad, entendiendo además que hay un país, Kiko, hay un gigantesco país que en este momento tal vez no simpatice como hace un año con la dirigencia opositora, pero en ese país hay un gran descontento y un gran deseo de cambio. Ese deseo de cambio, por lo que tú dices, ¿por qué las cosas se siguen moviendo? Bueno, pues esta es una sociedad que tiene un gran deseo de cambio y por algún lado ese cambio se va a dar. Pero fíjate, aquí en este programa, que yo he traído dirigentes del gobierno, he conversado con muchos de ellos. Es más, la primera vez que yo escuché una reflexión sobre la necesidad que el país tuviera un norte, un objetivo para su desarrollo, se lo escuché a voceros del chavismo, preocupados porque la actual situación, sanciones, confrontación política, nos quitó el destino. Lo escuché allí dentro de ellos ese debate. Sin embargo, claro, la confrontación impone un ritmo en el cual tú puedes pensar lo que sea, pero como es a punta de amenaza, no te encuentras nunca, sino estás defendiéndote permanentemente. Pero no sé si cambiamos el discurso y en vez de amenazarnos, nos planteamos el problema del país. Bueno, ¿qué hacemos con Venezuela? Fede Cámara, la intervención de Ricardo Cusano al final de la asamblea. Oye, lo que él dice allí sobre una Venezuela productiva, incluyente, una Venezuela tolerante, pero además que piense primero en la gente. Eso, dicho por el sector empresarial, oye, el primero que debió llamarlo, y creo que eso está ocurriendo, es el gobierno, porque ahí hay una reflexión que no es la misma esta de vamos a hundirnos hasta a ver quién se ahoga primero. Pero creo que tiene también que ver con salirnos de la insultadera, porque primero, ni oposición ni gobierno, esos factores radicales se reconocen, pero es que la oposición
no reconoce a quienes votan, no los ve ni siquiera Guaidó, ni los invitó a la reunión esa que preguntó. Pero tampoco Maduro reconoce ahora al PPT, al otro. De su propio votante. Claro, Claro. es un país que parece un manicomio. Entonces, Kiko, que en el año 2011 la televisión española hizo un documental en ocasión de creo que los 30 años, los 40 años del golpe de Tejero en España, ¿recuerdas? ¿Te acuerdas que ahí se quedó parado? Exactamente. Entonces entrevistan a Santiago Carrillo. Santiago Carrillo entra al parado. Congreso y todo lo demás y recuerda cuando llevan a un salón, Pararon. le llevan a un salón apuntado y lo sientan, así como estamos tú y yo, él de este lado y al frente al general Gutiérrez Medellado, que fue el general que se pasó a manotearle a los golpistas. Bueno, sentado ahí, él recordó que 40 años antes, Gutiérrez Medellado era el jefe de la quinta columna fascista en Madrid. Y él, Santiago Carrillo, era jefe de seguridad de la ciudad. Y que si se hubieran encontrado en plena guerra civil, año 36, uno hubiera matado al otro. Que 40 años después estaban sentados los dos, dispuestos a dar su vida, los dos por una misma causa. Dice, eso a mí me dio optimismo histórico. Entonces, España tuvo que pasar una guerra civil, 40 años de dictadura, 500.000 muertos, 500.000 exiliados, para el que al final del día, porque fue lo que ocurrió, los herederos de Franco y los comunistas y los socialistas se sentaran y acordaran sacar ese país del hueco donde se habían metido por medio de un acuerdo político. Ese es el destino de Venezuela. Ahora, nosotros decidimos si lo hacemos este año, el año que viene, en 20 años o en 40 años. Pero para allá es que vamos. Pero es urgente. Pero es que no hay otra vía. Claro. No hay otra vía. Ahora, decir esto que estoy planteando acá en tu espacio, como amablemente tú me invitas, ¿es popular? No es popular. No es popular porque este es un país que está muy herido. No es popular porque la gente sabe que aún votando su voto no es respetado. Eso también hay que decirlo. Si tú me apuras, yo entre votar y no votar, yo prefiero siempre votar. Porque votarte una serie de ventajas, puedes poner una política en la calle, organizar a la gente. Me explico, agitar, así es. Reconstruir todo lo demás. Pero hay que también decirle la verdad a la gente. La verdad a la gente, Kiko, es que aún votando, todos sabemos que ese voto no va a ser respetado. Vamos Entonces, nuestro punto de encuentro. El corte, Pedro. Nuestro punto de encuentro es el voto. Así es. Votar. Ya vamos a meternos en eso. Vamos al corte y ya regresamos. Antes que me pegue Yesenia. Fíjate sobre lo que estás diciendo del voto. Yo he venido sosteniendo por todos los espacios de trabajo, porque uno para poder sobrevivir uno trabaja como en 10 sitios, que el CNE tiene que ser la primera imagen, el laboratorio para construir estabilidad institucional. El CNE le corresponde, en vez de generar medidas para que las tesis del gobierno se impongan, debe tratar de que la mayor cantidad de gente vote, auspiciar la votación y darle respeto a todo el proceso para que por la vía del voto resolvamos nuestras diferencias. Es un planteamiento fundamental. Tú quieres que salgamos de la crisis, que se quiten las sanciones, que el país se pacifique, que es lo que beneficia fundamentalmente al gobierno porque tendría opciones, no como ahora, que está pegado contra la pared. Bueno, pero ponme al CNE en funcionamiento de esa transparencia necesaria en el proceso, porque si tú, todo este proceso de judicialización, y entonces cuando vas a abrir los procesos de inscripción al REP, llevas a la gente en autobuses para inscribir los tuyos y dificultas la de los otros, y empieza todo ese relanamiento. Bueno, está bien, el gobierno tiene una situación difícil, hace todo para ganar, la política es así, pero hay un tema país. Tenemos que salirnos de toda esa visión, cómo quedo yo ahí, para ver el país, porque el país está en una situación tal que después de la pandemia, ¿qué vamos a encontrar? La mayoría de las empresas cerradas, poca productividad, desempleo. País devastado. País devastado, con 9,5 millones de gente en la pobreza, según dice la ONU. Pasando hambre. Ese tiene que ser el discurso, el encuentro, el gobierno, oposición, lo que sea. Ahora, ¿cómo sale ese CNE? Ese CNE sale por medio de un acuerdo, no sale por una imposición. Como todos los demás. Como todos los demás. Por eso es que cuando la Asamblea, la directiva de la Asamblea, acogió a los 55 diputados del PSUV que se incorporaron, me pareció bien. Hay gente que los critica y dice que son tres. No, está bien. Y se pusieron a trabajar en el comité de postulaciones. Está bien, hay que insistir en eso. Bueno, lamentablemente ya vemos cómo Maduro nuevamente
o por medio del TCJ, le dio una pata a esa posibilidad, pero el acuerdo tiene que ser por ahí. Si nosotros queremos un CNE que tenga las características que tú estás explicando, tiene que pasar por ahí, tiene que ser producto de un acuerdo. Pero no había voluntad política en la Asamblea para sacar el CNE. Bueno, demasiado tiempo, había algunas conversaciones. Bueno, pero hubo conversaciones, se sentaron. O sea, Sí, ¿cuál es el punto? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que nosotros vimos? Nosotros vimos que la bancada del PSUV, que tenía 3 años sin ir a la Asamblea, se incorporó a la Asamblea. Y Juan Guaidó le hizo un planteamiento de un acuerdo político. Bueno, y empieza la negociación. Eso me parece muy bien. Pero ¿tú crees que Guaidó cree en la negociación? Porque apenas llegaron los noruegos, las dos veces que han venido, les digo... Yo no puedo especular sobre lo que no conozco. Yo puedo hablar sobre lo que nosotros hemos visto. Ellos se montaron en un proceso, yo puedo criticar, podemos estar de acuerdo, podemos criticar la forma en que se hizo, podemos criticar la forma en que se informó al país, que decían que no nos vamos a negociar, pero entonces sí estaban negociando. Eso lo podemos criticar, pero lo que hay que reconocer es que la oposición venezolana se ha sentado por lo menos 5 o 6 veces con el gobierno, y yo lo aplaudo, y eso está bien. Pero cuando tú le metes lupa... Pero hay un sector que lo critica. Entonces lo que nosotros no podemos hacer, Kiko, es darle alas al sector que lo critica, al sector que cada vez que hay un intento de negociación dice lo sataniza. Ajá. Nosotros no podemos aumentar el volumen a esa gente. Lo hicieron y se sentaron en el 2014, y se sentaron en el 2017, se sentaron en Noruega y Oslo. Pues yo lo digo claramente, me parece muy bien que lo hayan hecho. No deberían volverlo a hacer. Y ojalá lo hagan nuevamente. Ahora fíjate, sobre el tema de negociación, salida electoral, hay gente que no cree en ambos sectores, que no creen en las elecciones, no creen en el voto. Yo te pongo el ejemplo de Bielorrusia. Todo ese lío está prendido por el voto, porque ese fraude gigantesco que se hizo lo generó el voto. Lo que pasó en Bolivia. Lo que pasó en Bolivia, Surinam. Pero no nos vayamos muy lejos, Kiko. ¿Qué pasó aquí en el año 2015? En el año 2015... Pero no hubo un error en la Asamblea Nacional, lo señala todo el mundo, en querer sacar a Maduro en vez de consolidar la Asamblea. Sí, puede ser. Haber tramitado... Bueno, puede ser, porque se pensó que al obtener esa victoria tan grande ya el trabajo estaba listo. No, lo que tú tenías una victoria electoral, pero todavía Maduro tenía el control militar y el control del TCJ. Claro. O sea, tenías dos fuerzas que tenían que entenderse y negociar. Ahora, ¿qué pasó en el 2015? En el 2015, ese Consejo Nacional Electoral cambió ilegalmente la distribución del circuito. Entonces, la oposición elegía 2 diputados por Miranda, picó el circuito para quitarle uno y metió 2 más en el oeste. Se fueron a las elecciones, la oposición sacó los 2 diputados de Katia y el diputado del 23. Mira, en el 23 de enero, la oposición ni siquiera pudo entrar. No tenía los meses y se ganó el 23 de enero. Porque la mayoría... Pero ¿qué fue lo que ocurrió? No es que la gente votó por la oposición, la gente votó en contra de la gestión de Maduro. O sea, el país envió un mensaje y ese mensaje, lamentablemente, no fue escuchado. Entonces, este es un país que por las razones que todos conocemos, insisto, quiere un cambio. Oye, ¿cómo vamos a construir ese cambio? ¿Por una vía violenta de ruptura o por una vía pacífica de acuerdo? Fíjate, la izquierda latinoamericana se caracteriza porque dentro de ella hay múltiples versiones, pero resumiéndola, había una que era guerrillera de Sierra Maestra y otra democrática. Que era reformista. Sí. Nosotros en Venezuela, porque ese debate, la izquierda que nos gobierna lo pasó, sabe de lo que se trata. Pero nosotros, dicen ellos mismos, nosotros en Venezuela, quien primero actuó para conflictuar el escenario político fue el golpe de Estado de Carmona. Ahí digamos, Chávez venía en un proceso en el cual no le iba bien del todo, porque no había cumplido con las expectativas, pero el golpe, bueno, radicalizó a Chávez y lo tiró plenamente hacia los procesos revolucionario, lo acercó a Cuba y lo radicalizó. Yo creo que le dio una oportunidad ellos para lo que él quería, sí, pero bueno. Okay. Pero eso dicen ellos. Ahora, en vez de nosotros, el país completo, discutir hacia procesos de democratización, vivimos estimulando siempre la incomprensión del otro, el irrespeto al otro. Resulta que, según la oposición, Maduro y su gobierno son narcotraficantes, terroristas, no sé qué cosa, pero según el gobierno, la oposición es terrorista, vendió el imperio. Entonces, no se le reconoce a nadie virtudes. Es un país donde la antipolítica por eso ha crecido tanto, porque nadie es bueno. Bueno, pues estas son las tácticas del populismo, que estamos viendo en Estados Unidos, tenemos populismo de izquierda y populismo de derecha. Por eso es que Trump nos recuerda tanto a Chávez, porque es continuamente estar tratando de provocar al otro. Ahora, el error del otro es dejarse provocar. Mira, en 1864, después de la Guerra Federal, en Venezuela hubo un proceso constituyente.
y la Constitución del año 64, que fue la Constitución liberal, trajo grandes avances para el país, estableció el voto directo, acabó con las castas, acabó con la esclavitud definitivamente desde el punto de vista constitucional. Fue un gran avance esa Constitución, pues eso fue la Constitución de los liberales, donde un sector del país se impuso sobre otro. Entonces la inestabilidad continuó hasta que llegó Guzmán Blanco, porque hay un sector que se sentía excluido. La Constitución del año 47, la Constitución del Trienio Adeco, fue una gran constitución, fue la primera que trajo los derechos sociales al país, pero fue la Constitución Adeca. O sea, hay un sector del país que se sintió excluido. Ese sector del país empezó a conspirar en contra del otro. Y ya volvimos a lo mismo. Pues, exactamente. Entonces, cuando en el año 58, 59, vuelve la democracia, Jovito Villalba plantea volver a poner la Constitución del 47. Y los adecos dicen que no. ¿Por qué? Porque siempre iba a ser la Constitución adeca. Entonces, lo que ellos plantean, vamos a hacer un acuerdo político. De ahí sale la Constitución del 61. La constituyente en el 99 también trajo grandes avances muy importantes en temas de derechos humanos, fundamentalmente, pero fue la imposición de una parte del país sobre otra. Entonces hay un sector ahora de la oposición que dice, bueno, como nosotros somos mayoría, cuando haya elecciones, vamos como con una constituyente, para barrer al otro país. Hay que decirlo claramente, eso es un error histórico. Venezuela no puede volver a reincidir en sus errores del pasado. Así es. Pero vamos al corte y ya regresamos. Aquí, en su programa Kiko Sí por Globovisión. Ahora, Pedro, fíjate, el mundo post-pandemia ha generado un debate que está, yo lo expreso muy claro, en Nueva York, con Cuomo y Trump. Trump le dice, abre los negocios porque la economía tiene que salir adelante. Yo no abrí hasta que yo no vea que la cosa está segura. Entonces, aparecieron dos formulaciones. La gente preocupada por la economía, por los temas reales, etcétera, y otros, la cosa humana que volvía a florecer. Y ahí nos encontramos, y cuando uno escucha a Michelle Obama, de amar el país, querer a la gente, todo eso que aquí se está diciendo igualito, pero por lo que nos ocurre, encontramos este discurso de Trump muy fuerte. En Venezuela hay trumpistas, hay gente que como le tiene tanta adversión al gobierno, cree que toda la izquierda es mala. Claro. Y entonces simplifica. Que el Partido Demócrata es comunista. Sí, Biden, si gana Biden, aquí vamos para Llega el Cuba. socialismo. Entonces, y todo lo que es progresista, progresismo, comunismo, el Papa es comunista, la Iglesia es comunista, hay una cosa, entonces, donde además Trump es casi Pedro Picapiedra, aquí entre nosotros, Bolsonaro es de terror ese señor. Sin embargo, no, están contra Maduro y son buenos. Entonces vemos este tema con Colombia, ahora tenemos esta situación de que si compran armas, que si no, tratando de convertir a Venezuela en un problema para Estados Unidos. Sí, ese es un tema interesante. Mira, lo mejor que el tema de Colombia me parece es muy importante, pues un país con el que probablemente el país más importante para Venezuela sea Colombia. No, los que somos hermanos. Sí, por lo que ya sabemos. Lo mejor que el presidente Duque puede hacer por los venezolanos es tener un buen gobierno y afrontar y resolver los problemas de Colombia, que Colombia se convierta en un modelo de progreso y democracia para los venezolanos. Duque es el peor gobierno. Bueno, pero no puede, pero Duque tiene una serie de problemas por lo que vemos con el juicio contra el presidente Uribe y no puede convertir, a mí la denuncia que le hace a mí no me parece creíble. Es un país donde uno ve guardias nacionales empujando, militares del ejército, empujando un carro porque no tiene gasolina, donde la gente está cocinando con leña, en la mayor parte de Venezuela, porque aquí en Caracas, entre todo lo malo, estamos como una especie de burbuja, pero el resto del país la situación es terrible. Es Somalia, el resto de Venezuela. A mí no me parece que un país que en esas condiciones sea una amenaza militar para nadie. No. Entonces, vamos a salirnos, entonces, claro, entonces aquí el tema no son misiles, aquí el tema son votos. No caigamos en ese terreno. Entonces, aquí hay un tema del que nosotros tenemos que entrar, que es el tema, hay que decirlo claramente, el tema del afán, de la Fuerza Armada, de la institución militar. El régimen de Maduro no llegó al poder producto de un golpe militar. Los militares no pusieron a Maduro en el poder. Maduro llegó ahí como consecuencia de la deriva autoritaria que había empezado con el presidente Chávez. Pero el presidente Chávez tampoco llegó al poder por un golpe militar. Lo intentó en el 92 y sus propios compañeros de armas lo derrotaron. Chávez llega al poder por los civiles, que crearon las condiciones para llevarlo al poder, porque lo eligieron los civiles, y luego los civiles, por medio del proceso constituyente, le entregaron todo el poder del Estado, de las instituciones del Estado. Ahora, entonces nosotros queremos que los militares nos resuelvan un problema que crearon los civiles. Desde el punto de vista militar, yo entiendo las reservas entonces que tienen. Entonces les vamos a resolver. ¿Hasta cuándo vamos a seguir apelando a que los militares le resuelvan los problemas a los civiles? Que no resuelven, por eso es que digo, Kiko, por eso mi conclusión, una de mis conclusiones es que este no es un problema militar.
El problema de Venezuela es un problema político. Y yo creo que nosotros no podemos tratar de seguir metiéndolo, que la oposición caiga en el error que ha cometido el chavismo de politizar a la Fuerza Armada Nacional. Es terrible para el país. ¿No? Si estamos en una Fuerza Armada Nacional profesional, respetuosa de las leyes, y tenemos que también tener un lenguaje de respeto con ellos. Porque este Padrino López no nos gusta, pero el Padrino López, que el 6 de diciembre en la noche, con todo el alto mando militar, reconoció esa victoria de la oposición, ese sí nos gusta. Sí. Entonces, es bueno para una cosa y malo para la otra. Entonces nosotros podemos que también en el terreno de tratar de politizar a la FAN. Pedro está sabio, Dios mío. La edad. La edad, pero la edad. Bien. Me gusta. Pero es así, ¿o no es así, Kiko? Totalmente, porque el que conoce la historia no la repite, como dice el dicho. Betancourt cuando regresa en el año 58, yo sé que yo soy fan de Betancourt. No, yo también. Cuando regresa del exilio, hay una entrevista que le hacen en El Mundo en Maiquetía antes de subir a Katia, que era la entrada para Caracas porque la autopista no habían completado. Entonces el periodista, bueno, hace una entrevista, Betancourt está regresando después de 10 años de exilio y todo lo demás, y al final el periodista le pregunta, presidente Betancourt, ¿y usted usted cree, no cree que lo que pasó en el tren de Eco fue un error? Y dice, bueno, mijo, nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido, está bien. No, se cometen errores. Sobre las razones que por supuesto, y de ahí el radicalismo y por supuesto él saca ahí unas conclusiones políticas. Entonces él dice, yo tengo que entenderme con la otra parte del país que no me quiere, porque él tiene el apoyo de la Venezuela Popular, pero necesitaba el apoyo también de los empresarios, el apoyo de la iglesia, el apoyo de los militares. Tenía que construirse una política hacia la otra parte del país. Y eso es lo que ha faltado en estos 20 años. Entonces nosotros de este lado, el campo democrático, no podemos caer en lo mismo que hemos criticado. Así es. Ahora, este movimiento que hay en el país, porque el país está debatiendo por todos lados, pronunciamientos, cosas, ya la gente ya no le tiene miedo al Twitter, que te digan lo que te digan, eso no importa, porque se sabe que esos son laboratorios y son tendencias inventadas, pero hay un debate en el país, y pareciera que vamos a tres polos, el polo radical de oposición, el polo radical del gobierno y un centro, donde todo ese discurso que tú estás tirando, hoy lo dice la iglesia, Fedecamas, cada día se oye por todos lados, y que es una discusión interesante porque puede abrirle camino a los procesos de negociación, diálogo, porque convierte la política en un hecho real. Bueno, yo quiero aprovechar, Kiko, esta parte que planteas para decir lo siguiente. Aquí hay una serie de partidos que yo no voy a cuestionar las razones por las cuales han decidido correr en este proceso de las parlamentarias. Lo que yo sí les podría pedir, si me permiten, con mucha seriedad, como venezolano, es que si ellos realmente creen en la vía del voto, tienen que ser coherentes con lo que están planteando. Una de nuestras primeras posiciones ha sido la incoherencia. Si tú crees que la vía es electoral, tú tienes que luchar y decirlo abiertamente por condiciones electorales que son las que están en la Constitución. Más nada, lo que están en la Constitución y en la ley. No puedes conectar decisiones del Consejo Nacional Electoral arbitrarias. O sea, el Consejo Nacional Electoral no puede quitarle o ponerle el voto directo a los indígenas. Eso es un tema que está en la Constitución, lo podemos debatir, pero eso no es una competencia del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no puede quitarle, o el TSJ no puede quitarle la personalidad jurídica a un partido político. Aquí tenemos que terminar con el tema de las inhabilitaciones. El Consejo Nacional Electoral no puede decidir que ahora vamos a elegir 48 diputados en una lista nacional, porque eso no es competencia del Consejo Nacional Electoral. Entonces, los dirigentes que han decidido participar en este proceso tienen que claramente enviarle un mensaje al país, porque a mí me parece muy importante, fundamental, Kiko, rescatar el valor del voto como instrumento de lucha democrática. Entonces tú no puedes aparecer, insisto, avalando, conectando decisiones del Consejo Nacional Electoral que evidentemente tú no puedes justificar. Yo puedo decir que yo participo, y en la vía, como se hizo en el 2015. Yo recuerdo, perdón, en la campaña de Capriles 2013 contra Maduro, yo recuerdo que ese debate también se dio, pasa que ocurrieron tantas cosas que se olvidaron. Acuérdate que en la campaña del 2012 contra Chávez, el Consejo Nacional Electoral, no hablemos de ese tema en la MUD, porque eso va a desincentivar el voto. Pero ahí estaban los abusos que cometía el CNE en la campaña contra Maduro en condiciones mucho más difíciles, porque Enrique arrancó con 25 puntos de ventaja 3 semanas antes de la elección. Se decidió muy sabiamente, no, vamos a apelar a la inteligencia de la gente. El tema del CNE lo vamos a poner sobre la mesa. Y casi se le ganó a Maduro. Así es. Entonces, tú puedes decidir participar, y mientras estás participando, tú planteas el tema electoral. Pero mi llamado es eso. Yo he escuchado mucha gente, fíjate, mucha gente de estos sectores que tú dices que van a participar haciendo los mismos cuestionamientos, solo que, y tú lo dijiste al comienzo, mayoría es mayoría.
son las mayorías las que no permiten que se le vulnere el voto. Y ahí está Bolivia, ahí está Bielorrusia, y tan numerosos ejemplos donde el voto es el instrumento de movilización. Sí, no nos para que las garantiza, hay sociedades, que decirle a la gente la verdad. Eso no garantiza, eso no es una salida mágica, no. Vamos a votar, ganamos y cobramos. Eso no es verdad. pero es coherencia defender el voto. Pero es coherencia defender el voto. Eso sí, tú totalmente Porque de por acuerdo. esa vía es que reconstituye la democracia, el no por la vía de las centro- conspiraciones. Mira, el centro de nuestro mensaje tiene que ser muy claro y muy nítido desde el campo democrático. Nuestras luchas son por elecciones libres. Así es. Gracias, señor Pedrito. Gracias a Me usted, gustó mucho don su Kiko. análisis, Muy caramba. amable. Se ve que ha reflexionado mucho. No me dieron café, pero me voy muy contento. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en su programa Kiko Sí por Globovisión.